Esto es Ver para Crear, el programa de artes visuales de Neo TV. Hoy vamos a conversar con Ramiro Yona, un artista que no necesita presentación y a quien le agradezco por la deferencia de estar acá. Gracias, Lito, gracias por la invitación, encantado de estar acá. Ramiro, yo pensaba haciendo una especie de raconto de las entrevistas que he ido apreciando a lo largo de tu carrera. He ido apreciando que tú has tenido siempre una particular e inusual habilidad para las comunicaciones. Y en ese sentido me parece que ya has sido objeto de muchas preguntas sobre tus inicios, tu trayectoria, las fuentes, el ser artista en el Perú, la experiencia en Nueva York, el diálogo con la pintura contemporánea, tu percepción del ecosistema del arte. Entonces, la pregunta que me hacía naturalmente era, ¿qué más se puede saber sobre Ramiro? ¿No? Tu pintura está en un momento de efervescencia creativa, de plena posesión del lenguaje y de, yo diría, de una feliz instalación en el buen lugar. Se nota que estás donde quisiste estar. Sí. Bueno, yo creo que hay que comenzar por lo primero que has dicho y aprovechemos para hacer un agradecimiento, ¿no es cierto? Mi presencia en los medios, que efectivamente ha sido extensa, es simplemente por la generosidad y el interés de la pequeña e intensa zona cultural de los medios, ¿no? En un principio la prensa escrita, después la televisión y ahora las redes, ¿no? Siempre ha habido una mirada muy generosa hacia mi persona, mi trabajo, mi proceso, y no tanto por la parte oficial de la crítica ni de la curaduría, ¿no? Entonces, como dices tú, yo he hablado mucho sobre mi proceso y mi trayectoria, pero lo interesante de las buenas entrevistas es que es el espacio en el cual uno genera nuevas ideas, ¿no es cierto? Si uno tiene el privilegio, como es el caso, de tener un entrevistador de tu inteligencia, de tu sensibilidad y colega además, ¿no? Estoy seguro que vamos a lograr la manera de hablar de ciertas cosas nuevas. ¿Qué se podría saber que no se sabe de mí? Es una pregunta que yo mismo tendría problemas en contestar. Entonces voy a tomar un poco lo último que has dicho acerca del trabajo, ¿no? Habrás leído también que yo siempre me refiero, por la edad que tengo, a este libro de Edward Said que se llama El estilo tardío, donde hace un ensayo muy interesante de los músicos, sobre todo de qué pasa con los creadores cuando llegan a cierta etapa de la vida en la cual es inevitable intuir un final, digamos, ¿no? ¿Cómo abordas esa última etapa? Hay gente que, como diría Vargas Llosa de Cislo, no cambia sino profundiza, ¿no? Hay gente que no vamos a dar nombres, pero que se arrellana un poco y observa su proceso suceder. Y hay gente que, con poca modestia me voy a incluir yo en ese grupo, que imagina un proyecto final, que reúne un impulso, ¿cierto?, que le permita un trabajo, un proyecto que vaya más allá del lugar en el que se encuentra el creador en ese momento. Claro, que sea a la vez una reflexión, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la vida como pintor de uno, como creador, pero siempre empujando un poco, yo digo, el horizonte, ¿no? Siempre empujando los límites. Yo creo que yo me encuentro en ese momento. Pensé que la muestra del MAC era eso, porque esa muestra me tomó más o menos 10 años, de los 60 y tantos a los 74, pero ahora cuando veo lo que estoy trabajando me gusta pensar que estoy iniciando esa
gran última etapa, ¿no? Ese es un buen momento un buen punto para empezar a conversar, ¿no? Yo creo que sí. La muestra del MAC fue impresionante por varias razones, ¿no? Evidentemente el tamaño de los formatos era como un gesto de apertura, de que Ramiro está disparando artillería pesada, ¿no? Bueno, siempre lo has hecho, creo. Era como una especie de compendio de un vocabulario visual, por un lado, ¿no? Y de alguna manera un testimonio del placer de crear y de aventurarse en formatos heroicos, espacios habitables, una gestualidad, digamos, en contrapunto con la estructura arquitectónica, que habla de un Ramiro que empieza a estudiar arquitectura, que luego encuentra su camino en la pintura. Yo te debo decir también que la sección de los dibujos me pareció notable, ¿no? Yo no sé si haga falta a estas alturas, pero esa reivindicación del dibujo como un lenguaje autosuficiente, no a mí un me tema gusta, preparatorio. Claro, o sea, no son bocetos para Exacto. la obra, son obras que se solucionan en sí mismas y que también hay otra contradicción, que no es el dibujo espontáneo. En esos dibujos muchas veces me demoro más que en los cuadros, porque tú has estado en el taller, hay una hoja de papel siempre presente en mi espacio, ¿no es cierto? Y yo llego al dibujo generalmente, lo que los psicoanalistas llaman como el resto simbólico, ¿no? Con eso que no has podido interpretar en la grande tela, llegas con ese resto del dibujo. Pero hay una intención de acabarlos, de solucionarlos, de resolverlos. A mí en la muestra me gustaba decir que eran el hueso del trabajo, ¿no? O sea, lo más esencial, ¿no? O lo que no está revestido, ¿no es cierto? De carne, de piel, de cosas, ¿no? Y no son bocetos, pero inevitablemente la información transita, ¿no es cierto? Hay cosas que aparecen primero en el papel y van hacia la tela, y de repente es al revés, ¿no es cierto? Hay cosas que de la tela pasan hacia los dibujos. A mí me gusta mucho la sensación de estar ahí. Me encanta cuando ese lugar de trabajo, que son las pinturas grandes, las pinturas pequeñas o medianas, el cuaderno de dibujos, el papel de dibujo, el papel grande en la pared, cuando todo eso está ocupado, ¿no es cierto? De repente yo entro y estoy como en un escenario de mí mismo, digámoslo, ¿no? De mi ser, ¿no? Y de mi acontecer. Sí, el dibujo, yo he conversado esto contigo, nos preocupa mucho a algunos pintores de mi generación que ya en algunas universidades no se enseñe dibujo, ¿no es cierto? No se enseñe dibujo al natural, ¿no? Yo vengo de una formación en la cual el dibujo era esencial, ¿no? Yo me acuerdo en la Católica daba la sensación que el dibujo, pero el dibujo como observación, ¿no es cierto? De la persona, de la naturaleza muerta, del paisaje, era como lo que estaba al centro de tu trabajo, ¿no? Esa conexión además entre el cerebro y, ¿no? que va hacia la mano. Muchas veces esos dibujos que mencionas empiezan de una manera muy muy expresionista, muy rápida, ¿no? Buscando el accidente, pero después de 3, 4, 5 meses de trabajo, ¿no? Se convierte en algo muy, muy sólido, ¿no? Muy resuelto, ¿no? Sí, claro, el tema central es, en lo que atañe a la formación del artista, el aprender a ver, ¿no? Y ver la naturaleza, ver, claro, figura humana, paisaje y bodegón, y someterse a los rigores de ese aprendizaje académico, que hoy pareciera que se está tratando de saltar, ¿no? Sí, hay mucha gente, desgraciadamente muy importante, que está cortando caminos, ¿no es cierto?
Y cuando uno es una persona entrenada en este asunto, uno se da cuenta ¿no? Inmediatamente percibes, ¿no? Cuando alguien está evitando lo que yo considero, y me parece que tú también en tu práctica personal, profesional, que es lo central, ¿no? Que es esa dificultad de hacer arte, ¿no es cierto? Sí. Siempre es hacia arriba, ¿no? Siempre es difícil. Esta frase, ¿no? De por lo áspero hacia los astros, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo, había un pintor argentino muy bueno, Bonevardi, que yo lo leí esto en mis épocas de estudiante, que un libro muy, muy lindo de pintores latinoamericanos que vivían en Nueva York, y él decía, cuando uno termina una pintura hay que disfrutar de ese momento, porque eso se acaba apenas empieza la siguiente, ¿no? Siempre el arte es una mirada hacia la complejidad propia, ¿no es cierto? Uno no pinta desde lo que ya sabe de uno mismo, sino uno pinta desde lo que quiere saber, ¿no? Mata decía que lo importante era la profundidad de la duda, ¿no? Es la pintura que no nos interesa o que es poco interesante, es justamente esa pintura que se repite a sí misma, que parece formulaica, es la palabra, ¿no? Que hay una especie de regocijo en repetir lo que ya conoces, ¿no? La gente la ve de lejos y la reconoce, y la gente no se da cuenta que les están robando la experiencia estética, porque esto es una cosa que yo pensé hace mucho tiempo respecto a la pintura de una persona, que esa pintura estaba pintada entre el cuadro y el espectador, como a mitad de camino, como para ser reconocida, ¿no es cierto? Y entonces privaban al espectador de la posibilidad de hacer el encuentro que cuestione, ¿no? que alimente, ¿no? Bueno, un poco por las ramas, pero sí. Pero es cierto, el artista debe aspirar a la adquisición de un lenguaje propio, ¿sí? Pero siempre hay ese factor novedoso, ese azar, ese accidente que es enriquecedor, Claro. ¿no? Sí, ciertamente creo que, como tú has dicho, al final estamos en un proceso inacabable de autoconocimiento. Bueno, ese es el gran privilegio, ¿no es cierto? Que lo que haces es lo que eres, ¿no? Y a la vez te convierte, ¿no? En lo que vas a hacer, ¿no? Y bueno, esa es la manera como uno entiende la pintura. A mí me encanta, cada vez que empiezo a hablar de pintura, me encanta decir que hay tantas maneras de pintar y de procesos como personas, ¿no? Como pintores hay, ¿no es cierto? Lo que uno conversa, comenta y enuncia es un asunto personal, propio de la experiencia, ¿no es cierto? Pero es inevitable decirlo con cierta certeza y seguridad, porque es lo que más conocemos, ¿no es cierto? El lugar desde el cual sucedes, ¿no? El lugar desde el cual trabajas, ¿no? Y es un privilegio tener un trabajo en el cual todo se puede plasmar, todo se puede involucrar, ¿no? Es el trabajo en el cual tú tienes que dejar en la puerta o al entrar a la reunión de directorio tus emociones. No, Acá es todo lo contrario. Y no hay censura, ¿no? Salvo No debería. Salvo autoimpuesta, que espero que no sea el caso ni tuyo ni mío, ¿no? Pero sí, no, el hecho creativo es algo realmente inmenso, ¿no? Yo rescato mucho eso. Yo rescato mucho porque hay tantos discursos cada vez más exteriores, hablemos de la pintura en este caso, ¿no? A la pintura que descuidan a veces el hecho de que todo esto se origina, ¿no es cierto?, en una persona, ¿no? Entonces yo creo que es importante decir que uno está metido en un asunto que es absolutamente urgente, trascendente y necesario para la propia existencia, digamos, ¿no? Es lo que te
lo que te organiza, lo que te estructura. Yo siempre le digo a mi mujer, que también es pintora, le digo, cuando hay desavenencias o problemas en la vida cotidiana con el mundo, yo siempre digo, los pintores solucionamos nuestros problemas pintando, le digo, ¿no? ¿No es cierto? Y lo cual es cierto, uno llega a que no tengas un tema o que no tengas un boceto no significa que no llegues al trabajo con todo lo que eres, ¿no? Y es ahí donde se resuelve, ¿no? Por decir algo, es un caos primigenio que vas como organizando, ¿no? Y en ese sentido, Ramiro, es muy importante rescatar que tú vas saliendo al encuentro de las imágenes sin un boceto previo, ¿no? Este papel capital que tú le asignas al proceso. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en ese momento donde hay, digamos, como una especie de isla entre la niebla y tú dices, voy a llegar ahí, no sé si voy a naufragar o me encontraré, pues, Claro. sabe Dios qué peripecias de viaje, como un viaje épico, ¿no? Claro. Pero ¿cómo te sientes en el proceso? En el sentido de, tú has decidido libremente prescindir de esas seguridades, Claro, ¿no? claro. Hasta de las seguridades del propio lenguaje, ¿no? Exactamente. ¿Por qué eres, digamos, tan osado y te gusta hacerlo? Bueno, es una cosa, como dicen, temperamentos de destino, ¿no? Para mí siempre ha sido así. Yo siempre, incluso a mis comienzos, ¿no es cierto? Cuando recién salí de la escuela, que era una pintura más figurativa, con un claroscuro muy marcado, una imagen más definida, esos cuadros también los empezaba de esa manera espontánea, directa, urgente, donde la velocidad del gesto es muy importante, donde realmente trato de actuar desde un lugar del cual no estoy siendo consciente en ese momento, ¿no es cierto? O sea, me permito ser desde... Pero claro, yo en alguna conversación con Blanca Varela, conversando un poco de lo que estamos hablando contigo, yo le dije esta frase que me encantó, me quedé con ella. Le digo, me he dado cuenta que es muy difícil dejar de ser uno mismo, ¿no es cierto? O sea, cada marca te representa, ¿no es cierto? La manera como haces una raya sobre la tela ya está hablando de ti, ¿no? No de otra persona. Entonces, eso es una cosa fantástica porque te despreocupas del estilo, que yo no sé cómo ha sido en tu época de estudiante, nos llevamos unos 20 años más o menos, pero cuando yo era chico, cuando estaba en la Católica, y no tanto en la Católica, sino en el mundo del arte, el asunto del estilo era una preocupación fundamental, ¿no? Fundamental. Tenías que encontrar tu estilo y tenías que mantenerte en él, ¿no? O sea, cambiar de estilo era una especie de traición a lo más sagrado de la creación y de tus principios. Hasta que yo llego a estudiar a Nueva York y una de las primeras cosas que veo en el Museo Metropolitano es una retrospectiva de de Kooning. Y me doy cuenta que no solo es posible y permitido cambiar, sino que es urgente. Que el proceso de Kooning, que lo conocemos, va desde era un gran dibujante porque tenía una formación académica muy sólida. Entonces va desde la figura, ¿no?, hasta la abstracción, hasta la informalidad total. La abstracción es cuando abstraes de algo, esa es una de las grandes confusiones. Entonces él pasa por una abstracción, por ejemplo, su serie de mujeres es espectacular, porque es la abstracción de lo que él presiente como esencial en la mujer, en su relación con la mujer, supongo. Y el proceso sigue avanzando y hay una época muy informal, de mucha materia, de mucho gesto, de mucha violencia, ¿no? Y al final de la vida, cuando las malas lenguas dicen que él ya no estaba ahí, ¿no? Los gringos dicen there's no one home, ¿no? Tiene una abstracción más bien lírica, ¿no es cierto? Entonces es un proceso que recorre, y cada época es interesante, cada época es válida, ¿no es cierto? Y claro,
Lo que pasa es que cuando tienes lo que decía Cézanne, ¿no? Cuando tienes esa claridad de que tienes una sensación dentro de ti, ¿no? Un impulso, ¿no? Una comprensión, y vas a dedicar tu vida a eso sobre una tela, ya nada más importa, ¿no? Es como tu trato con la superficie. Exacto. ¿No? Entonces, claro, lo que pasa es que ese es el gran riesgo, ¿no? Digamos, primero personal, porque renuncias a esa identificación inmediata, porque la búsqueda de un lenguaje es la búsqueda de quién eres, qué te va a representar de ahí en adelante frente a ti mismo y frente a un entorno, ¿no? Social, cultural, universal. Entonces, parece ser que cuando la gente encuentra su lenguaje, se acaba esa angustia y parece ser que es muy difícil desprenderse de eso y seguir avanzando, ¿no? Por eso te decía que carácter es destino, ¿no? Probablemente a mí me gusta vivir al borde del abismo, ¿no? La vista es más generosa. Claro. ¿Te pasó media hora? No. Pero realmente, claro, es como una suerte de terapia psicoanalítica donde no se puede avisorar el final. No. Y es más, las expectativas que uno tiene al comienzo suelen ser desmentidas por lo que uno va encontrando en el camino. Es exactamente lo mismo. Yo lo comparo así. Yo digo que es como el, ¿cómo le llaman en psicoanálisis? Bueno, el lugar psicoanalítico, el espacio psicoanalítico. O sea, no sé si tú has hecho psicoanálisis, pero tú puedes ir con una serie de ideas, de urgencias que quieres tratar con tu psicoanalista y entras al espacio psicoanalítico y todo cambia, ¿no es cierto? Y de repente al final aparece ese asunto que era central y que has estado evitando, ¿no? Claro, por eso Lacan tenía esta cosa que interrumpía las sesiones donde a él le parecía sin que tú supieras, sin aviso previo. Exacto. Entonces tú estabas en ese permanente estado de angustia. Bueno, eso era una introducción a la pregunta, ya me olvidé. No, es que justamente yo pienso que en tu pintura se puede, digámoslo así, verificar una suerte de proceso de búsqueda del insight para seguir con el paralelo psicoanalítico, ¿no? Y de repente, pues el cuadro tiene que acabar, ¿no? Es como decir, la única solución es que no hay solución, ¿no? Y bueno, renunciamos a esa aspiración al cuadro perfecto, identificable, al lenguaje inamovible, a todas esas seguridades que te exigen. Si aceptas eso, vives en la permanente realidad de la insatisfacción y la obra no concluida, ¿no? Aprovechando del homenaje a nuestro maestro, ¿no? Que hay que hacer un reclamo público, que cuando viene la gran retrospectiva de la trayectoria de Cislo, ¿no? He visto un par de homenajes, pero me parece que él ha tenido una dimensión en el siglo XX mucho más grande, ¿no? Pero sí, yo creo que eso es. Y otra cosa, yo hablo, como yo he hecho tanto psicoanálisis y tuve la suerte de hacer psicoanálisis con Max Hernández, pues que es un genio, ¿no es cierto? Y todo era apertura, todo era, como él me decía la vez pasada, no es la terapia, es aprender, es una manera de vivir el psicoanálisis, ¿no es cierto? Entonces yo he hecho muchas relaciones. Yo decía que la pintura era un asunto de asociación de ideas, ¿no? Y otra cosa que es importante, que no la he pensado en estos términos, pero no va a ser difícil entrarle por ese lugar que estamos hablando, que a veces hay, en esa búsqueda espontánea, casual, a veces hay hallazgos tempranos, ¿no es cierto? Un color, una forma, una zona, y realmente uno se emociona, dice, mira, qué cosa tan espectacular, lo que acaba de suceder, lo que acabo de hacer, ¿no es cierto? Y la pintura continúa. En mi caso, los cuadros grandes son pues meses, ¿no? 6 meses, 8 meses. Y siempre, es casi una ley, hay un momento en el cual me empantano, ¿no? Y de repente volteo y me doy cuenta que sin querer, sin darme cuenta, ¿no? Estoy preservando ese hallazgo primero, ¿no? Esa piedra, esa central de mi identidad pictórica que he encontrado en la primera semana de trabajo. Y lo sacrifico, con mucha dificultad.
y de repente el proceso continúa. A mí esa... Entonces tú decías algo al formular tu pregunta de que yo había pensado mucho en el proceso, ¿no es cierto? Sí. Sí, yo creo que lo que más sé es eso, porque me interesa más que la pintura lograda, ¿no es cierto? Uh-huh. La pintura lograda es un instante en el cual hay una coincidencia entre la realidad de la pintura y tu ser, ¿no es cierto? Y después cada uno empieza su propio camino, ¿no? Y yo no corregiría un cuadro que he terminado hace 5 o 6 años. Yo ya soy otra persona, claro. Estoy en otro lugar, ¿no? Y hay una... Yo cada vez siento mayor satisfacción, plenitud de estar en lo que estoy, pero no es un juego, ni es para divertirse, ni es... Yo creo mucho en la dificultad, ¿no es cierto? Sí. Creo mucho en esa búsqueda. Desde chico, desde que estaba terminando la escuela, apenas veía que algo se comenzaba a quedar en el trabajo, me incomodaba muchísimo. Una forma, un color, una manera. Entonces cambiaba de formato, cambiaba de técnicas, hacía grabado, hacía escultura, ¿no es cierto? Porque es como tú no terminas de suceder, ¿no? Probablemente eres una persona diferente a la que fuiste hace 4 años, claro, 5 años, ¿no? Entonces la pintura, a menos que sea una cosa aprendida y repetitiva, va a cambiar también, ¿no? Bueno, tenemos la esperanza de que siga cambiando, ¿no? Sí. Y en todo caso... Disculpa que te interrumpa, ¿sí? ¿Sabes esa frase maravillosa de Picasso que le preguntan ¿y cuál es su cuadro preferido? Y él contesta, el siguiente, ¿no? Claro. Sí, porque uno tiene la expectativa de, no sé si de superarse a sí mismo, pero de encontrar algo más dentro de uno mismo. Y por eso, claro, nuevamente, al psicoanálisis se le puede criticar su larga duración. Vivimos en una época de urgencias inmediatas, ¿no? Por eso hay coaches. Por eso hay otros abordajes que prometen resultados mensurables en un corto tiempo, ¿no? Y constelaciones, no sé si has escuchado. Todo, bueno, sí, pues. Pero no es así, pues eso es una ilusión. O sea, el cambio epidérmico te puede dar una sensación de, no sé, como un placebo y te sientes bien un rato, pero la problemática persiste. Y yo creo que en el arte pasa eso, o sea, las dudas, las inseguridades, las angustias frente al lienzo en blanco, están ahí por algo. No, y frente a la vida, ¿no es cierto? Claro. Yo, digamos, si ponemos las cartas sobre la mesa acá, no creo que nadie sienta que ya está resuelto. Bueno, entonces nos morimos el día siguiente, mejor, ¿no? Entonces yo creo que la vida es eso. Yo creo que la vida, primero que todo, debe ser una especie de actitud de estar maravillado frente al milagro de ser, de existir, ¿no es cierto? Yo lo tomo con una, me parece, de una generosidad, ¿no? Inconmensurable el hecho de que estemos acá presentes en la vida, ¿no? Y me parece que el sentido de la vida es también infinito y es inconmensurable, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tarea, el trabajo, el hecho de vivir va en esa dirección, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros como artistas tenemos el privilegio de que la herramienta que tenemos para suceder y que nuestra existencia sea plena, ¿no? Y que cada vez sea mayor dentro de esa complicación que hemos hablado, es el trabajo. A mí siempre me ha asombrado eso que lo escuchamos desde que somos chicos. No, trabajé toda la semana, ahora voy a vivir el fin de semana a mí. Siempre. Eso es terrible, ¿no? O ya me voy a jubilar dentro de poco. Claro, ya me voy a jubilar y decía, pero entonces, ¿qué hace durante toda la semana? Dios mío, ¿no? Yo más bien me gusta trabajar todos los días, los 7 días, ¿no? En la casa que tú sabes que vivo y trabajo en el mismo lugar y tengo mis hijos, mi esposa, mis hijos grandes, chicos, y ya, pues claro, hay una especie de acuerdo implícito que los fines de semana yo no trabajo, ¿no?
Pero uno nunca se desenchufa No, de nunca. la pintura. De repente estamos tomando desayuno, un desayuno tardío y yo percibo un descuido y estoy frente a la tela, ¿no? Uno nunca deja de pintar, nunca deja de ser artista. O sea, tú te relacionas con la persona que te sirve el café, ¿no? En una cafetería, ¿no? Siempre estás mirando, siempre estás sensible a la realidad, a la gente, a lo que sucede, a qué tipo de eco, cómo reverbera eso en tu propia existencia. Somos como una entidad de una sensibilidad casi desproporcionada para percibir la realidad, ¿no? Claro, con Eso todo es lo que bueno eso, y es malo. exacto. Porque como tú dices, claro, me imagino, ¿eh? No es fácil vivir con un artista, porque estamos, bueno, con unos horarios a veces extravagantes. Bueno, sí lo decía, se debe pintar solo de día o solo de noche, ¿no? No de día y de noche, porque la relación entre los colores cambia, ¿no? A mí me gusta hacerlo con luz natural, ¿no? Nuestro recordado Tola solo pintaba de noche, decía, este es mi sol, ¿no? Y miraba el fluorescente, ¿no? Yo he evitado ese problema instalando una luz permanente que no cambia. Que no cambia, ¿no? Yo detesto la luz natural, limeña sobre todo, porque tiene esa neblina que yo siempre decía, para seguir con las frases de los colegas, que yo detestaba eso que les encantaba a los impresionistas, ¿no es cierto? Los cambios. Hay mucho una luz fija, sería un pésimo Monet, ¿no? Claro, que Monet pintaba lo mismo a diferentes horas, ¿no? Sí. Pero fíjate, qué interesante lo que dices, y recordando colegas, Revilla amaba la luz de Lima y le gustaba ese filtro neblinoso, grisáceo, decía que esa luz era una delicia para él. Cada uno, pues. Bueno, a mí me encanta también. Tengo un libro que se llama Barranco a pie. Barranco a pie, que destaca la neblina, digamos, ¿no? Me fascina, es realmente un asunto como muy poético, pero eso no tiene nada que ver con mi pintura. Claro. ¿No? Sí. Exactamente. Sea, no tiene nada que ver con mi trabajo. Ahora, yo soy muy limeño, ¿sabes? Yo puedo decir, como pocas personas, que he vivido fuera de Lima más de 20 años y he decidido regresar, ¿no? A mí me gusta ser peruano, a mí me gusta estar en mi país. Y tú decías, ¿cierto? Soy un mal extranjero, ¿no? Soy gran viajante, pero a mí cuando yo vivo 22 años en Nueva York y cada mañana tenía que tomar la decisión de quedarme, ¿no? Era una especie de alcohólico al revés, eso que dice un día más que no tomas, ¿no? Claro. Bueno, yo era un día más que me quedaba y un día más. O sea, tenía que construir los días desde el inicio, ¿no? Desde la salida de lo que había soñado probablemente, ¿no? Pero, mira, las cosas no se resuelven, pero uno adquiere cierta habilidad en manejarlas, ¿no es cierto? Sí. Las cosas personales, digo, ¿no? Sí, te haces más amigo de ti mismo y menos, yo creo que menos sí. Inquisidor, ¿no? Sí, Bueno, cada uno tiene su carácter, cada ¿no? uno Hay algunos que tiene tienen, carácter. otra vez el psicoanálisis, el superyo un poco hipertrofiado, ¿no? Sí. Pero te vas como haciendo más flexible para empezar contigo, y eso de repente repercute en tus vínculos con el otro, ¿no? Bueno, porque ese es hablando de que tenemos este privilegio de que el trabajo es lo que nos resuelve, es el mejor lugar donde preguntarse cosas, también tenemos los colegas que encuentran pues rápido y se agarran de eso, y el hiperyo Claro. ¿no? se hipertrofia, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que la pintura hay que estar también siempre con los pies en la tierra, ¿no es cierto? Sí. Cuando hice mi primera exposición en la Galería Forum, que siempre hay que celebrar la Galería Forum porque tiene 50 años o más. Tiene ¿no es una cierto? persistencia admirable, ¿no? Increíble, ¿no? Acabo de estar en una exposición ahí de arte geométrico. Excelente, ¿no? Que me pareció excelente, me pareció el trabajo Sí. todo de un nivel altísimo realmente. Sí. La galería estaba preciosa, provocaba hacer una exposición. Pero bueno, yo hice mi primera exposición con ellos en el año 7-6 de repente, recién salito de la escuela, y se vendió toda la primera noche. Entonces había una broma que las señoras que trabajaban ahí, Claudia,
Carmen Jarque decía, no, señor, decía, es un cuadro por persona, porque querían 2, querían 3, pero de verdad, ¿no? Es una cosa muy simpática. Y yo pasaba siempre, antes de ir a trabajar, pasaba a desayunar con mi madre. Mi madre era una persona con una especie de muy pocas palabras, pero con un sentido común notable, ¿no? Y a veces decía algo y te iluminaba. Y me dijo, oye, le digo, mamá, qué increíble lo de anoche, ¿no? Imagínate, yo salí de la escuela. Y me mira y me dice, sí, hijito, pero que no se te suba a la cabeza. Entonces yo la quedé mirando y le dije, una cosa que es como mi mantra, ¿no? Le dije, parece que no me conocieras, le dije. Justamente uno hace todo este esfuerzo para no dejarse aprisionar por las cosas que no son importantes, le dije, ¿no? Me explico, ¿no? Es en el fondo que pueden ser la parálisis social, los esquemas económicos, el estilo rígido, todo lo que quieras, ¿no es cierto? Todo lo que era opuesto a la libertad. Al final el trabajo es una redención, ¿no? Es una redención de tu ser en su búsqueda, máxima búsqueda de libertad, supongo, ¿no? Sí. Es un privilegio, ¿eh? Sí, y has dicho algo que me parece importantísimo, que no se nos escape y que le des un poco más de vueltas en la parrilla, ¿no? Okay. Hay que cocinarlo un poquito más, porque creo que es oportuno, es necesario, y es esto que has dicho de que tienes una raigambre peruana que ha sobrevivido a todos los estímulos del cosmopolitismo neoyorquino, de la indispensable búsqueda en la tradición, de la que quieras que no formamos parte, ¿no? Y entonces tú has trascendido el umbral del taller y te has ocupado de cosas que nos atañen, ¿no? Y creo que asumiendo los costos, entonces, Ramiro, claro, uno puede decir a santo de que revivimos todo el rollo del artista comprometido, que eso ya quedó, ¿no? Es trasnochado, pero las mentes más, yo digo, las antenas más sensibles tienen que decir algo, tienen que capturar lo que pasa, y en el Perú, para usar una palabra que le encantaba a Ramón Mujica, hemos resemantizado la palabra crisis, porque la crisis por definición es corta, termina, se resuelve, ¿no? Pero acá vivimos en un continuo de que ya da miedo abrir el periódico y qué sé yo, y tú te has comprado el pleito, para decirlo criollamente. Sí, claro. ¿Y por qué? Mira, yo ¿Y para qué? Para empezar, ya no leo el periódico, ni veo los noticiarios, porque tengo ahí un app que se llama Estantería, donde puedo revisar un par de cosas, ¿no? De periódicos peruanos. Pero como decía la señora maravillosa que trabaja con nosotros, sí señor, ¿para qué leer las noticias si todos los días es lo mismo? Exacto. ¿No es cierto? Entonces yo he dado un paso atrás y realmente estoy pues todo ese problema, todo ese conflicto que tenemos con el país en el cual nos ha tocado vivir en el momento en que estamos, todo eso está muy concentrado en la pintura, ¿no? Pero volviendo un poco a nuestro trabajo, yo creo que esa mediocridad ha goteado, que es un término que les encanta acá. El chorreo. El chorreo, ¿no es cierto? Ajá. Esa mediocridad ha chorreado, ¿no es cierto? Y entonces la gente está en lo que hablábamos al principio, en el asunto de cortar camino o en ambiciones desmesuradas, ¿no? O sea, la gente sale de la escuela y ya están pensando en la Feria de Arte de Basel, ¿no? Que además hay que decirlo también internacionalmente, la gente está cortando caminos, ¿no es cierto? Tú vas a estas ferias, yo me acuerdo la última que fui, fue el Armory Show en Nueva York y es espeluznante, porque la calidad del trabajo no es muy buena. Y tú te das cuenta que no es muy buena porque hay ese apuro. Y en ese apuro se descuidan las cosas que son esenciales, como los tiempos internos, los procesos, ¿no? Y lo que es igual de dramático es que ves en las galerías a galeristas que están en el trade hace 50 años, personas que han sido impecables y con
con una experiencia y un ojo de altísima sensibilidad, y que están vendiendo esas cosas. Entonces ahí tú te das cuenta que ese ingreso del dinero, o sea, el mundo del comercio, del arte, se ha convertido en eso ahora. Es muy grande, es muy fuerte, hay mucho dinero, y eso es lo que maneja el asunto. Y así como acá está la mediocridad, allá está el gran dinero, y las dos cosas chorrean hacia los talleres de los artistas, ¿no es cierto? Y se están, creo yo, maltratando los tiempos naturales del proceso de la creación. Entonces, en ese maltrato dejas de lado una serie de cosas que son importantísimas, ¿no? Porque ¿quién se va a poner a leer historia del arte? ¿Quién va a desarrollar una pasión por Cézanne, ¿no? ¿Quién va a meditar sobre asuntos filosóficos trascendentes? Claro. ¿no? La gente está muy apurada. Y parece ser que eso también está llegando a las escuelas de arte, ¿no es cierto? Como te comentaba, ya no hay clase de dibujo, ¿no? Hay como una especie de cinismo, ¿no? Que se ha instalado. Y yo ya he comentado esto en varias conversaciones, pero yo creo que siempre vale la pena mencionarlo porque si algo podemos aportar es por la cantidad de años que tenemos. Yo bastantes más que tú, pero igual yo creo que tú por formación personal, ¿no? Por tus estudios, venimos de otra época, ¿no es cierto? Claro. Donde uno miraba con veneración a los maestros, ¿no? Los cuestionabas profundamente, pero primero los mirabas, ¿no? Con seriedad, te interesabas en los trabajos de las personas, ¿no? Aprendías, ¿no? Estas conversaciones eran el pan de cada día. ¿no? La sobremesa. ¿no? La sobremesa. Yo me acuerdo haber conversado, mira, no te puedo exagerar, creo, si te digo que con Julia Navarrete hablaba todos los días, que era mi profesora, gran maestra, gran pintora. Sin duda. Y ella me llevaba, después de las clases, me dejaba en Miraflores y hablábamos. Todos los días hablábamos, Lito, 2 horas de pintura. Y era un diálogo que era inagotable. Tuve la suerte de ser alumno de Cislo y él tenía una cosa especial conmigo y también, ¿no? Era la generosidad de la enseñanza y la sabiduría de estas personas. O Exacto. sea, hablar con Cislo, con Ana Macaño, con Carlos Rodríguez Avera, para hablar de galeristas, ¿no? Era algo como insondable, no se terminaba, porque mientras conversaban contigo, también ellos hacían, yo sigo cercano a Westphalen, a Blanca Varela, iban haciendo conexiones y no se repetían, y las ideas afloraban, y la percepción ante el mundo. Y Blanca era muy graciosa, era muy rápida, muy irónica, ¿no? Entonces de repente te soltaba una frase, claro, muy divertida, pero que implicaba, tú te dabas cuenta que esa persona que estaba frente a ti había pensado sobre las cosas, sobre la realidad nacional o sobre la poesía de Lautréamont, no sé, ¿no? Es como... Exacto. Y podía de repente mirar la realidad nacional con todas sus limitaciones desde su humanismo, ¿no? Claro, esa gente estaba en el mundo. O sea, esa gente se hubiera espantado si le planteabas que la pintura debía responder a un país, a una idea, Esa gente estaba plenamente inmersa y comprometida con la realidad occidental del pensamiento, de la historia del arte, ¿no? O sea, yo por eso me fue difícil desembarazarme de la influencia de Cislo, porque tuve que desactivar el personaje también. ¿Me explico? Porque venía con la enseñanza, venía con una carga, con una riqueza semántica, y tú pues te comías el pleito completo, ¿no? Yo tuve un enorme privilegio. Yo me acuerdo de las conversaciones con Westphalen, que a diferencia de Cislo, era un hombre de pocas palabras, pero todo lo que decía era exacto, era justo, parece que no había espacio para la frivolidad, ¿no? Para la delgadez. Yo extraño mucho eso y claro, seguramente hay mucha ignorancia de mi parte, pero a mí me gusta pensar
que eso se acabó ahí, me parece, y que nosotros, de nuevo recalco la diferencia de años, ¿no? Somos como una bisagra, ¿no es cierto?, a ese mundo de hoy en día que, bueno, tú has estado mucho en el mundo académico, supongo que has tenido más suerte y más privilegio que yo en tu contacto con las mentes de las personas, pero yo creo que hace falta referentes, ¿sabes? Referentes en todo, ¿no? En todo orden de cosas, ¿no? En todo orden. Y no, bueno, sería ocioso pues hablar de, digamos, todo lo que nos está atenazando a los peruanos hoy día, ¿no? En la política, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que tener el diálogo, es horrible, en la pintura, digo, hay que tener el diálogo afuera, ¿no? Sí. O sea, tú tienes que estar, tu conversación tiene que ser pues con Matisse, con Picasso, con Piero La Francesca, ¿me explico, no? Y también con lo de acá, con lo precolombino, por decirte, Imagínate, y con algunos ¿no? colegas, ¿no? Pero no, el esfuerzo, eso lo decía Blanca, ¿no? Me lo decía a mí, no creo que lo haya publicado, y qué infidencia la mía. El esfuerzo era sobrevivir, ¿no es cierto? Sí. El mundo local, sobrevivir en el mejor sentido de la palabra, digamos, no sé cuál sería la palabra. No, sin duda, es desafiante. El Perú es un país complejo, heterogéneo, a veces lo sentimos un poco a la deriva. Claro, y tú dices la carencia de referentes, ¿no? Que, digamos, necesitamos voltear los ojos hacia gente como Cislo, ¿verdad? Porque Cislo te podía hablar de cómo sentía el Perú desde todas las ópticas, ¿no? Tú sabes que voy a hacer una exposición en el Cusco, ¿no es cierto? Sí. Y tienes toda la razón. Cislo tenía un amor por lo precolombino que era parte de su identidad, porque Arguedas los lleva de la mano y les descubre, ¿no? Todo esto. Entonces yo creo que la manera como el lenguaje de Cislo está informada por lo precolombino es absolutamente coherente con su crecimiento, ¿no es cierto? Claro. Como persona, como artista, como intelectual. Y entonces, claro, el Perú es el Perú, y una vez que hizo una exposición en Arequipa con un título quechua, un pintor que ya no está vivo, que no lo voy a mencionar, le mandó a un campesino para que le hable en quechua el día de la inauguración para humillarlo, ¿no? Así es. Entonces yo tengo esa exposición en Cusco ahora, y hemos hecho una entrevista simpática con Sergio Velázquez para el catálogo, y yo aproveché para rescatar algo, ¿no? Lo que estamos hablando. Y me acordé de la serie que él pintó sobre el poema quechua, ¿no? Apu Inca Atahualpaman, ¿no? Claro. Y yo era estudiante de él, y a mí nadie me va a decir nada, porque yo lo he tenido al frente y he vivido esa emoción que tenía él cuando nos trajo el poema impreso, ¿no? Y cuando lo recitaba y nos explicaba sus vínculos con todo eso, ¿no? Y hay esta serie del Sol Negro, fantástica. Exacto. Pero como digo en esta entrevista también yo les explico, porque ese es el otro reclamo, Cislo ya hizo eso, ¿no es cierto? En términos pictóricos, ¿no? Yo puedo seguir mirando con mucho interés lo precolombino, y a mí he mirado a Cislo con muchísimo interés, y estoy en lo mío, ¿no? O en la literatura, tú puedes leer a Arguedas, ¿no es cierto? Con pasión, ¿no? Pero no vas a escribir como Arguedas, ¿no? No. Cada uno tiene su momento y tiene su tiempo. Y entonces, claro, hemos hablado de la poca importancia que le han dado al centenario, y hemos hablado de la falta de memoria, que parece una cosa intencional en este país, ¿no? En las artes plásticas, todo está en manos de los curadores, que son por definición, es la mirada a lo contemporáneo, ¿no? Entonces la historia falta, nos hace falta, como si las cosas sucedieran de la nada. Entonces lo que está pasando ahora hay que hacer el reclamo, ¿no? Como lo acabas de decir tú, hay que recordar a Cislo, pero hay que recordarlo como pintor también. Claro que sí. Es urgente una gran retrospectiva, como es urgente una de Rodríguez Larraín. Acá la gente se olvida, ¿no? Sí, raro, ¿no? es muy compleja la realidad bueno, digamos, esta aversión a la memoria que tenemos los peruanos, y quizás en ese vacío entra un poco el mito, ¿no? Creernos algunas historias
El falso mito, ¿no? Que eso, claro, o sea, no son mitos que explican la realidad, que tienen una intención, si tú quieres, pedagógica, ¿no? ¿Cuál es el origen de las cosas? Sino es el mito que viene a adormecer el espíritu crítico, ¿no? No, y además, digamos, en nuestro campo, es el mito que trata de explicar la pintura, ¿no? O sea, yo a veces leo, ¿no?, cosas que se escriben y hablan de la pintura desde otro lugar, ¿no? Desde la sociología, desde la antropología, y arman estas narrativas que tienen muy poco que ver con el hecho plástico, ¿no es cierto? Porque hay ese vacío, entonces ingresan estos discursos que realmente no explican nada, ¿no? Fundamentan ciertas preferencias, digamos, ¿no?, o ciertas escogencias, ¿no? Pero yo sí creo que yo no podría vivir, tú sabes, un poco hemos hablado tanto, yo viajo permanentemente a la cuna, pues, de la cultura occidental, ¿no? Y a mí me fascina la pintura italiana pre-renacimiento, ¿no? O sea, me gusta todo, pero uno tiene sus preferencias, ¿no? Claro. Y yo no podría vivir ya sin eso, ¿no? Y a la vez es como, ¿cómo te puede seguir interesando, ¿no? ¿Por qué vas a una capilla en Arezzo y ves unos frescos de Piero Francesca pintados hace 600 años? Y ¿por qué son tan actuales? ¿Por qué son tan vigentes? ¿Por qué te dicen tanto, no? Porque están tan porque han superado su contexto, porque son muy contextualizados a su momento, ¿no? Claro, claro. Pero el mensaje, ¿no? Lo que pasa es que han tocado fibras humanas inmutables, seguramente, ¿no? Y esa es la apuesta. Esa es la apuesta que todos tenemos con el trabajo. Sí. No, la apuesta no es para solucionar un asunto inmediato mañana, ¿no? Claro, es una conciencia de nuestra propia finitud también, ¿no? En el sentido de que tenemos que dejar algo. Y hay esa urgencia. Tú alguna vez dijiste, pero refiriéndote a la etapa de los inicios, de esa cosa afiebrada de los jóvenes que empiezan a pintar, hacerlo como si el mañana no existiera, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que ese fuego interior debe mantenerse para seguir pintando, escribiendo, haciendo cualquier actividad que nos una con nosotros mismos en primer término, con los demás, y tener de repente una visión trascendente, ¿no? Vivir tu cotidianidad con un sentido de urgencia, ¿no es cierto? Porque no podemos dejar que la vida, el tiempo se nos escape entre los dedos como si fuera agua. Uno tiene que atrapar el segundo, el minuto, la hora, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que la pintura, que también lo he dicho de joven, mi intento era atrapar capas de tiempo entre las capas de óleo, ¿no? Pero claro, de repente el gran tema es el pulso, ¿no? El latido de eso, porque hay esa desesperación por atrapar el tiempo, y hay esa realidad que el tiempo va a ser finito, ¿no? Claro. ¿Es cierto? Ahora, si me presionas, yo sí creo que... Yo no pienso en la muerte, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que ya no estoy en un tiempo lineal, salvo cuando me duele la rodilla. Yo estoy hace unos 10 años en un tiempo que es como esta mesa, ¿no es cierto? Yo ya sucedo en una plataforma, ¿no? Que en algún momento va, ¿no es cierto?, ya... a mutar a otra. Sí, o va a desaparecer, yo no sé si soy agnóstico, no soy religioso en el sentido tradicional de la Iglesia Católica, pero estamos rodeados de misterios, ¿no es cierto? La vida, la muerte, o el universo, ¿no? Yo acabo de ver unas fotos que han sacado de este observatorio que hay en Chile con la cámara más potente que nunca se... Y ves el universo y... ¿Para qué necesitan las religiones, no? De repente para explicarte eso, ¿no? Pero la inmensidad, ¿no? Qué pena, ¿no? A mí no me da pena, no me
fastidia la muerte, sino me entristece. No Dejar seguir de vivir. viviendo. Pero felizmente uno no se da Dejar de cuenta, vivir. quizás, ¿no? O sea, la muerte, creo que era Lacan que decía que es irrepresentable en el inconsciente. Es siempre la muerte del otro. Sí, sí. A mí me puede devastar emocionalmente la muerte de alguien querido, Claro. pero Ya- mi muerte es, ya no es. estás. Por eso te digo, es el final, ¿no? Y otra cosa que uno, porque ya yo pienso, pues no, Bacon decía eso, y usted piensa en la muerte, decía, no hay mañana en la cual no Todos me los despierte días. pensando en la muerte, Ujú. pero, bueno, se me fue la idea, pero sí, pues hay que, en esos términos, ¿qué es importante para mí? Es que se acabe el día de trabajo, ¿no? De lectura, a las 7, 8 de la noche, tengo que recoger a mi hijo al regatas, comemos con Mericel, con mi esposa, y la sensación de que fue un buen día, ¿no es cierto? Por todo eso, ¿no? Sí. Yo no sé Claro. si eso suma, no sé si tenemos una noción de esa suma, ¿no es cierto? Pero yo creo que irse a dormir con esa sensación es ya mucho, ¿no? Ya es bastante, Sin ¿no? duda. De que la vida tiene sentido, ¿no? Y también, no sé si a ti te sucede lo mismo, hay que construir el día desde que te despiertas, ¿no? Ya, pero uno ya sabe más por viejo que por diablo y tiene sus rutinas, tiene sus manías, Yo a cierta hora ya estoy sentado en el sillón frente a mi trabajo con el café leyendo. Claro, y es una autodisciplina, ¿no? Porque no hay objetivos por cumplir, no hay que marcar una tarjeta, no hay un jefe yo creo que es eso. inquisidor. ¿Qué sensación quieres tener de ti mismo? Claro. Yo cuando cambié de arquitectura a pintura, Ujú. cuando me di cuenta que no tenía la vocación de la arquitectura, descubrí como un letrero luminoso o oscuro la palabra mediocridad. De repente se me asomó esa realidad de que podía pasar mi vida siendo mediocre. Y me aterró. O sea, pero fue una cosa casi concreta, ¿sabes? Dije, pero ¿cómo voy a ser toda mi vida un arquitecto si no me interesa esto? No voy a suceder con la intensidad y con la urgencia, ni me va a ampliar el horizonte como yo quiero que... Ahora, ¿de dónde saqué eso? No sé, esa intuición de vital, heroica, ¿no? Y entonces eso se me acaba a mí impregnado, ¿no? A mí soy muy malo para el ocio, por ejemplo. Yo mis vacaciones son visitar galerías, visitar Claro. iglesias, ¿no? No hay como una especie de, como tú decías, esa partición, ¿no? De trabajo, descanso. Yo creo que la idea es un disfrute perpetuo, ¿no? Hasta que, bueno, ya. Claro. Bueno, hasta que que uno Dios ya... quiera. Nosotros nos hemos pasado la vida escuchando, no, ya estaba listo, se fue tranquilo, ya estaba listo para irse. Yo no estoy listo. No, también. Estoy muy lejos de estar listo, ¿no? Mi hija María, que vive en Nueva York un día hablando de estas cosas, me dijo, lo que pasa, papá, es que tú no te quieres morir. Ah, no, yo no me quiero morir de ninguna manera. O sea, yo quiero seguir viviendo. Entonces yo creo que al final, ya para de repente cerrar, ¿no? Para, Sí, sí. para no cansarte a ti ni No, a las encantadísimo de personas, seguir. yo creo que la gran enseñanza o experiencia personal que saqué de la muestra del MAC, que tuve el privilegio de trabajar con esta gente de un nivel tan alto como Pedro Pablo Alaiza y toda la gente que lo acompaña, ¿no es cierto? Así es. Fue que todo este asunto que hemos tratado de rodear, de acercarnos, y no se puede, pues porque la pintura es pintura, no la puedes tocar, pero no puedes terminar de hablarla, ¿no es cierto? Porque es otro tipo de lenguaje. Pero bueno, la idea final de repente es que todo esto tuvo sentido, ¿no es cierto? Que yo Sí. me encerré 10 años a pintar, punto, sin ninguna agenda exterior que sea la propia pintura. Y entonces, bueno, voy a decir una tontería, ¿no? Media telenovelesca, pero cuando se armó la exposición y fui a verla por primera vez, a ver cómo la habían... Porque yo nunca veo la exposición, porque cada cuadro se apoya en el otro. Y de repente la vi en su totalidad, me puse a llorar.
pero a llorar como, ¿sabes? ¿No? Como, ¿no? Sin aire, ¿no? Con estertores es la palabra, ¿no? Cuando lloras, ¿no? Y me acuerdo que como yo soy un fanático de las redes, no para publicarlo, pero para registrarlo, me tomé una foto y puse la realidad de ser, ¿no? O la emoción de ser, ¿no es cierto? De repente eso es todo. Y alguien con mucha generosidad me decía, ese es el gran mensaje de tu muestra, ¿no? Que en este país, donde todo está viviendo un momento de mediocridad espantoso, que parece que no tiene salida, además, que parece que nos damos derechos al abismo. Así es. De repente un ser humano se encierra 8 años, ¿no es cierto?, porque tiene fe en lo que hace y presenta esa realidad a los chicos, sobre todo, ¿no? Ha habido mucha gente joven. Han ido 30.000 personas, Imagínate. que para Lima, Perú es algo. Y he tenido la suerte que en un par de momentos, alumnos de arte de las escuelas se han acercado y me han dicho, ¿te puedo abrazar? ¿No? Porque eso hay que juntarlo con lo que decías, que había que acordarnos de recuperar la memoria de Cislo, ¿no? Sí, pues. Yo creo que eso es lo que tú te llevas de esta exposición en el MAC, y es como una especie de balance, pero balance provisional, porque sigues, ¿no? Claro. Yo siguiendo esa historia del estilo tardío de Edward Said, ya lo dije, no sé, bueno, Sí. yo pensaba que eso era Ajá. mi último proyecto y me he dado cuenta cuando se ha acabado la No, muestra imagínate. que estoy empezando recién. Esa es yo creo que es una lección invalorable, ¿no? Eso que tú encarnas de un permanente recomenzar, una reinvención interminable. Y Bueno, eso, mira que bien hemos conversado. Sí, Parecía que hombre. todo se había dicho, pero con yo tenía un esa interlocutor inquietud. como tú, No, encantado. siempre hay posibilidad. De verdad que para mí es gratísimo conversar contigo siempre que tenemos la oportunidad, y creo que las personas que vean este programa se pueden llevar algunas ideas para el camino, ¿no? Algún combustible para sobreponerse. A veces Para seguir en la... el día a día a veces nos termina por asfixiar, ¿no? Pero hay por ahí alguna brisa fresca que nos dice, No, te quiero agradecer por la dale. oportunidad, por la paciencia, por el eco, ¿no? El espejo, ¿no? Hemos conversado de un par de cosas que, como dices tú, ojalá tengan interés fuera de cámaras de nosotros, pero que ha sido posible por tu generosidad, ¿no? Y bueno, y por la gente del canal, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Ramiro. De verdad que esta es una conversación que a mí me deja satisfecho y me llena de entusiasmo, porque la esperanza es necesaria, ¿no? Necesitamos algunas inyecciones de buen pensar, de buen decir, ¿no? Incluso de estima del idioma y de ser veraces, ¿no? De contar nuestra realidad, ¿no? Como dicen los toreros, mi verdad, ¿no? Y gracias, Ramiro. Gracias a ti. No, y gracias a ustedes por estar aquí, y hasta la próxima. Nos vemos.